Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. En esta oportunidad hablaremos de unidades y mediciones. Desde tiempos muy remotos el hombre ha tenido la necesidad de medir, es decir, saber cuál es la magnitud de un objeto comparándolo con otro de la misma especie que le sirva de base o patrón. Pero el problema ha sido encontrar el patrón de medida. Por ejemplo, se habló de codos, varas, pies y gemes, distancia entre el dedo índice y pulgar al estar estirada la mano, para medir longitud, cuarterones, arrobas, quintales y cargas para medir masa, lunas, soles y lustros para medir tiempo. Los países grandes y ricos establecieron nuevas medidas propias para demostrar su poderío y autonomía, dando como resultado un serio obstáculo para el comercio entre los pueblos debido a la diversidad de unidades de medida. Ahora bien, comenzamos hablando de definiciones de magnitud, medir y unidad de medida. Magnitud. Se llama magnitud a todo aquello que puede ser medido. La longitud de un objeto o cuerpo físico, ya sea largo, ancho, alto, su profundidad, su espesor, su diámetro externo o interno, la masa, el tiempo, el volumen, el área, la velocidad, la fuerza, etc. Son ejemplos de magnitudes. Los sentimientos como el amor, el odio, la felicidad, la ira y la envidia no pueden ser medidos, por tanto, no son magnitudes. Medir. Es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Unidad de medida. Recibe el nombre de unidad de medida o patrón toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. Una de las principales características que debe cumplir un patrón de medida es que sea reproducible. Sigamos. Desarrollo histórico de las unidades de medida y de los sistemas de unidades. Cuando el hombre primitivo tuvo la necesidad de encontrar referencias que le permitieran hablar de lapsos menores a los transcurridos entre la salida del sol o de la luna, observó que la sombra proyectada por una roca se desplazaba por el suelo a medida que el tiempo pasaba. Se le ocurrió entonces colocar una piedra en lugares en los cuales se realizara alguna actividad especial, o bien, retornaría a su caverna para comer cuando la sombra de la roca llegara hasta donde había colocado la piedra. Gracias al desplazamiento de la sombra de la roca proyectada por el sol, el hombre tuvo su primer reloj para medir el tiempo. También trataba de comparar el peso de dos objetos para saber cuál era mayor al colocar uno en cada mano. Pero un buen día, alguien tuvo la idea de poner en equilibrio una tabla con una roca en medio y colocar dos objetos en ambos extremos de la tabla, así el objeto que más bajara era el de mayor peso. Se había inventado la primera y burda balanza. Para medir la longitud, el hombre recurría a medidas tomadas de su propio cuerpo. Los egipcios usaban la brazada, cuya longitud equivalía a las dimensiones de un hombre con los brazos extendidos. Los ingleses usaban como patrón la longitud del pie de su rey. Los romanos usaban el paso y la milla equivalente a 1000 pasos. Para ellos un paso era igual a 2 pasos de los actuales, pues cada uno era doble, ya que cada pie daba un avance. También se utilizaron otras partes del cuerpo humano. El codo era la distancia desde el codo hasta el extremo del dedo medio. El palmo o la cuarta era la distancia entre el extremo del dedo pulgar y el meñique al estar abierta la mano. La elección de la unidad de medida de longitud se convirtió en una cuestión de prestigio, pues era inconcebible que una nación utilizara la medida de alguna parte del cuerpo del soberano de otro país. Por tanto, cada vez se crearon más unidades diferentes, y cada país poderoso tenía sus propias medidas. Es fácil imaginar el desconcierto reinante en esos tiempos para el comercio entre los pueblos. Llegamos a sistema métrico decimal. El primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el sistema métrico decimal, implantado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de Ciencias celebrada en París, Francia. Este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son el metro, el kilogramo peso y el litro. Además, para definir las unidades fundamentales utiliza datos de carácter general, como las dimensiones de la Tierra y la densidad del agua. A fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes se dividió un meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. Una ventaja importante del sistema métrico fue su división decimal, ya que mediante el uso de prefijos como deci, centi o mili, que son algunos de los submúltiplos de la unidad, podemos referirnos a decímetro como la décima parte del metro, a centímetro, como la centésima parte, y a milímetro,
como la milésima parte del metro. Lo mismo sucede para el litro o el kilogramo, de manera que al hablar de prefijos como deca, hecto o kilo, mismos que son algunos de los múltiplos de la unidad, podemos mencionar al decámetro, hectómetro o kilómetro. Seguimos con Sistema Sexagesimal o CGS. En 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia y por supuesto de la física, se adopta en el Congreso Internacional de los Electricistas, realizado en París, Francia, un sistema llamado absoluto, el sistema sexagesimal o CGS propuesto por el físico alemán Carl Gauss. En dicho sistema las magnitudes fundamentales y las unidades propuestas para las mismas son, para la longitud el centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. En ese entonces ya se observaba la diferenciación entre los conceptos de masa y peso de un objeto o cuerpo físico, porque se tenía claro que el peso era el resultado de la fuerza de atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre la masa de los cuerpos. Sistema MKS. En 1935, en el Congreso Internacional de los Electricistas celebrado en Bruselas, Bélgica, el ingeniero italiano Giovanni Giorgi propone y logra que se acepte su sistema, también llamado absoluto, pues como magnitud fundamental se habla de la masa y no del peso de los cuerpos. Este sistema recibe el nombre de MKS, cuyas iniciales corresponden al metro, al kilogramo y al segundo como unidades de longitud, masa y tiempo, respectivamente. Sistema Internacional de Unidades, SI. Este sistema se basa en el llamado MKS, cuyas iniciales corresponden a metro, kilogramo y el segundo. El sistema internacional establece que son 7 magnitudes fundamentales, mismas que se señalarán enseguida, con sus respectivas unidades de medida, para longitud el metro, para masa el kilogramo, para tiempo el segundo, para temperatura el Kelvin, para intensidad de corriente eléctrica el ampere, para intensidad luminosa la candela y para cantidad de sustancia el mol.